Bienvenidos a una segunda jornada de la tercera jornada ya de las terceras jornadas de Historia de Yumbel, organizadas por la Sociedad de Historia de Yumbel. Les damos a todos una muy buena y una agradable bienvenida. Hoy tenemos de presentación a don Rodrigo Viveros. Don Rodrigo Viveros puede hacer una breve reseña. Es hijo de Raúl y Carmen, él nació en Yumbel en agosto de 1954. Hizo su educación básica en el Instituto San Sebastián y la educación media en el Liceo Luis Saldes Irarrázaval. Estos son colegios de Yumbel. Es ingeniero en ejecución en administración de recursos humanos y es autor de varios libros. Yumbel, una historia para no olvidar, de la editorial LOM en 2009. Yumbel, entrevista con la historia, de la editorial LOM en 2012. Y Las lechuzas sacrílegas, de la editorial LOM del año 2018, un libro bastante reciente. Es socio en la filial Ñuble de la Sociedad de Escritores de Chile, de la SEC. Y hoy, don Rodrigo es el encargado de dirigir con su presentación la jornada de este día. Don Rodrigo, ahora sí, espero haberlo presentado como corresponde, para que nos acompañe, por favor, con su presentación. Sí, claro, gracias. Muchas gracias, don Juan. Bien, para ambientarnos un poquito vamos a hablar de Rere, para los que no conocen Rere, que fue fundada en 1586 por el gobernador Alonso de Sotomayor, bajo el nombre de Villa Nuestra Señora de Buena Esperanza de Rere. Originalmente, y al igual que Yumbel, fue parte de una línea de fuertes que instalaron los españoles a lo largo del río Biobío. Se ubica a 21 kilómetros al oeste de la ciudad de Yumbel. Luis Espinosa, en un texto que se llama Rere Antigua Grandeza, dice que el gobernador Alonso Rivera, hacia 1603, sacando del ejército a varios artesanos, fundó entre Chillán y Concepción la llamada Estancia del Rey, que ese mismo año pobló de ganado y sembró con trigo. El fuerte, dice Espinosa, nace entonces como una consecuencia de la necesidad de cuidar los sembrados y el ganado, que de continuo eran objeto de robo. Hacia 1630, el gobernador Francisco Lazo de la Vega informaba al rey que en dicho lugar existían unas 18.000 ovejas y se cosechaban unas 12.000 fanegas de trigo. En 1653, o sea, poco más de 20 años después, se cosechaban 24.000 arrobas de vino y las fanegas de trigo habían subido de 12.000 a 18.000. Y esto se sumaba a cultivos de cebada, de maíz, papas y otros productos. Esto tiene que ver mucho con el tema que vamos a tratar hoy, porque la estancia del rey produjo mucho y eso generó mucha riqueza. La principal actividad, naturalmente, fue agricultura y ganadería. Posteriormente también habría un gran desarrollo con los lavaderos de oro, pero esencialmente la agricultura y la ganadería produjeron grandes riquezas, a punto de que no solamente eran productos o alimentos que se consumían en Chile, sino que también se exportaban, ¿ya? Salían del país hacia otros países. El Banco de Rere. Tengo aquí un libro bien interesante de socios de nuestra sociedad que se llama Yumbel en el siglo XIX, construcción de paisaje histórico. Los autores son Helmut Herlitz y Francisco Muñoz. En una de sus páginas trae una tabla de lo que producía el departamento de Rere, dice por ahí por el año 1875, o sea, poquito antes que se fundara este banco. Voy a leer un par de cosas para que tengamos una idea de la cantidad de cosas que se producían. Por ejemplo, en trigo blanco,
aquí indica que el litro, pero probablemente eran kilos, producía 8.096.687 kilos, una cantidad tremendamente grande. En maíz, 52.283. En papa, 617.000 kilos. En vino, 2.900.000 y tal, casi 3 millones de litros. Y otras cosas como ganado ovejuno, 14.700 cabezas, cerdo, 3.300 cabezas, ganado vacuno, 2.400 cabezas, en fin, o sea, tenía una gran producción. Esto obviamente fue como la base para que se creara, muchos agricultores se unieran y crearan un banco, ¿ya? A ese nivel. Y voy a leer, porque es breve, un boletín del Ministerio de Hacienda del segundo semestre de 1887. Y dice, Santiago, 20 de julio de 1889. Vista la solicitud que precede y el certificado que se acompaña, del cual consta que la sociedad anónima denominada Banco de Herreri ha hecho efectiva la suma de 10.000 pesos que en el decreto de aprobación de sus estatutos se fijó para que pudiera dar principio a sus operaciones. Decreto. Declárase legalmente instalada la sociedad anónima denominada Banco de Herreri y se fija la fecha de este decreto para que dé principio a sus operaciones. Tómese razón, comuníquese y publíquese Balmaceda, que era el presidente de Chile en ese entonces, y Gandarillas, que era, entiendo que algo así como el ministro de Economía. Entonces, en esa fecha, el gobierno ya autoriza en julio de 1889 que este banco entre en funciones. Para que el banco funcionara como sociedad, se creó obviamente una sociedad en forma legal, ¿cierto? Y esos estatutos están en el Ministerio de Hacienda, en el Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno y Sociedades Anónimas, el tomo 2 del año 1889. En estos estatutos, que son como la norma para que una sociedad o una institución funcione legalmente, ¿cierto? Parte diciendo que en San Luis Gonzaga, departamento de Herreri, el 15 de enero de 1889, esto es un poquito antes del decreto, obviamente, del presidente, y empieza a enumerar los socios que componen esta sociedad, que son 47, ¿ya? Presidido por don José María Moreno, agricultor. Naturalmente no voy a leer quiénes son los socios, pero hay algunos datitos como interesantes que se los voy a comentar. De los 47 accionistas, uno era abogado, una señora era viuda, estoy leyendo tal como en los estatutos aparecen, 5 señoras solteras, o señoritas en este caso, un doctor, 2 toneleros, 3 comerciantes, 3 empleados, un oficial de registro civil y 30 agricultores. Este era el conjunto de personas que componía los accionistas con el que partía el Banco de Herreri. Y la residencia de origen era, de estas 47 personas, 42 eran de Herreri, 1 era de Yumbel, 1 era de Mulchen y 3 de Talcahuano. Esto es un dato muy simpático porque si ustedes recorren esa zona, hoy día es una zona muy modesta, en realidad hasta un poco empobrecida, y es como inimaginable que pudiera haber ahí personas que aportaran para formar un banco, que tuvieran los medios, digamos, para aportar y formar un banco. Y una pequeña observación es que de las 5 señoritas que dice solteras, no dice señoritas solteras, dice solteras, es porque en ese tiempo, en el caso de los matrimonios, no figuraba legalmente la mujer, solamente figuraba si no estaba casada.
pero estando casada solamente figuraba el marido. Por eso aparecen 5 mujeres y en el caso de una señora viuda, ¿no? Esos son como datos como un poco simpáticos de esto. Dice que la sociedad va a durar 25 años desde la instalación definitiva, que va a tener su domicilio en red y que puede tener sucursales, ¿no? Fija un capital social en 100.000 pesos de ese tiempo, obviamente, representado por 1.000 acciones de 100 pesos cada una. Y la Junta General posteriormente podrá aumentar este capital hasta 1.000.000 de pesos. Eso es lo que dicen los estatutos. Y aquí hay un dato bien importante, que lo vamos a considerar más adelante. El valor de las acciones se enterará, o sea, se pagará, los socios tendrán que pagarlo de a poco, en la siguiente forma. Un 10% de los 100.000 pesos, o sea, 10.000 pesos, 30 días después de aprobados los estatutos por el presidente de la República, cuya resolución leí al principio. Otro 10%, 90 días después del primer pago. Otro 10%, 90 días después del segundo pago. Y así sucesivamente hasta completar el 100%. El Banco de Herrere hizo una cosa que hoy nos resulta un poco curiosa. En ese tiempo los bancos emitían sus propios billetes. Entonces, ellos mandaron a imprimir sus billetes. He visto versiones, he leído versiones en que dicen que fueron enviados a imprimir a Inglaterra, pero no es una fuente hasta ahora confirmada, ¿ya? Efectivamente, los billetes, cuando se crearon bancos aquí en Latinoamérica y se empezaron a imprimir billetes, se enviaban a imprimir a 2 fuentes principales. Una era Londres, en Inglaterra, y otra era Estados Unidos. Donde más se enviaba era Estados Unidos a imprimir, ¿ya? Hay versiones, en todo caso, que dicen que estos billetes se mandaron a imprimir a Londres, ¿ya? A una casa muy conocida de ese tiempo. Y que era la que hacía los billetes que circulaban en Europa, que eran de los países europeos. Sin embargo, estos billetes nunca tuvieron valor real, nunca circularon, ¿ya? Hay personas, conocí incluso algunas personas años atrás que tenían algún billete de eso y lo guardaban realmente como un tesoro. Y creo que realmente tienen su valor, por cierto. No solamente un valor monetario, sino que un valor también emocional e histórico. Pero en lo concreto, nunca se usaron los billetes, ¿no? Esa es una cosa interesante. Lo otro es, y que lo vamos a ver acá también, circula con frecuencia, hay una creencia en la comuna, no solamente en Rere, también en Yumbel y la gente cercana, de que el Banco de Rere fue el primer banco de Chile. Pero la verdad es que consultando la fuente no es así. Se crearon anteriormente al Banco de Herrere aproximadamente 20 bancos más. Entre ellos el Banco de Ñuble, y una serie de bancos, el Banco de Valparaíso, el Banco Nacional de Chile, el Banco Agrícola, el Banco de Edwards, el Banco de Mate, José Bunster, el de Talca, el de Santiago, el de Curicó, el de Concepción, de San Fernando, el Banco de Chillán, que fue bastante importante, el Banco de Ñuble en este caso, perdón, no el de Chillán, el Banco de Ñuble. Entonces es importante comentar esto, porque claro, uno se pone la manito en el corazón y dice, no, nuestro Banco de Herrere fue el primero de Chile, pero eso está en los buenos sentimientos, no en la realidad, ¿ya? La realidad es que viene a ser como el 20º banco creado en Chile aproximadamente. Incluso investigando sobre estos bancos, uno encuentra como cosas curiosas. En Santiago se creó el Banco del Pobre, ¿ya? Que hoy día es muy simpático, pero fue así como había Banco Agrícola, estaba el Banco del Pobre.
hurgando en las razones de por qué el Banco de Herrere no funcionó, no logré encontrar la causa precisa, pero creo que hay dos causas que se le acercan mucho y que a lo mejor juntas ocasionaron que el Banco de Herrere no funcionara realmente como banco, que no se activara. Una fue que hay un sitio lo voy a ver al tiro porque tengo que mirar para no equivocarme. Hay un sitio que ustedes lo pueden ver en internet, que es del Banco Central. Museo Banco Central se llama, ¿ya? www.museobancocentral.cl. Y tiene una parte que es la iconografía de monedas y billetes chilenos, ¿ya? Respecto de la Ley General de Banco. Esto en la página 74 y siguiente más o menos se puede encontrar. Entonces, ahí dice que el 23 de julio de 1860, antes de esto, se promulgó la ley de bancos que permitió la instalación y el ejercicio de los bancos privados y autorizó la emisión de los billetes propios. O sea, lo que se estaba haciendo estaba bien hecho. Y como consecuencia de eso, a partir del año 1865 se fundaron numerosos bancos privados cuyos dueños fueron terratenientes, dueños de minas o empresarios que se dedicaban a actividades económicas diversas. Pero más adelante dice esto que nos atañe. Otros bancos tuvieron una vida breve, como el Banco de Herrere, que en 1889, o sea, el mismo año que partió, mandó imprimir sus billetes a Inglaterra, no dice a qué casa, pero a Inglaterra, antes que se le otorgara el permiso para sus actividades bancarias. Esto como que no cuadra mucho con la autorización que les leí originalmente, pero esto está, como digo, en una página que es oficial, ¿ya? Y que es del Banco Central. No es cualquier persona que lo escribió. Estos billetes nunca fueron usados debido a que los estatutos del banco nunca fueron aprobados. Esto yo lo expongo aquí como un dato curioso porque, como digo, no es completamente claro. Tal vez para un economista sea más claro o para un investigador que más adelante encuentre como más un asidero más fuerte de estos fundamentos. Pero igual encuentro que es sumamente importante comentarlo acá. Pero lo otro que también yo lo encuentro sumamente decidor es que estamos hablando de 2 años antes que en Chile hubiera una guerra civil. Ustedes saben que en Chile hubo una guerra civil. Se los dejo a su pensamiento. El año 1891 hubo una guerra civil en Chile. El gobierno lo presidía el mismo presidente que autorizó el Banco Herrere, que era José Manuel Balmaceda. El presidente tuvo discrepancias con el Congreso. Entonces el Congreso se alió con la Marina y terminaron haciendo guerra al presidente que estaba aliado con el ejército. Y esta no fue una cosa simple porque hubo batallas importantes, hubo pequeñas batallas primero en el norte y posteriormente un par de batallas decisivas aquí cerca de Valparaíso, en Placilla y Concón, y que tuvo como resultado unos 4.000 muertos. ¿No? Fue una guerra civil corta porque se calcula que duró unos 6 meses. ¿No? Partió como a comienzos de año y ya a mitad de año, antes de fiestas patrias, por decirlo de alguna manera, estaba concluida con la victoria de los congresistas y la posterior muerte del presidente Balmaceda. ¿A qué va esta referencia? Va a que pienso yo que es súper importante y que probablemente sea uno de los motivos por el cual el banco no funcionó. Porque ustedes ven, por ejemplo, hoy día en Chile que estamos a las puertas de un cambio de constitución, que estamos a las puertas de una elección sumamente importante, el país está polarizado y hay un ambiente bastante difícil.
Y esto obviamente incide en todo, incide en las actividades políticas. Ustedes ven que siempre nos están diciendo, no, ahora se nos va la inflación para arriba, que puede haber esto, que vamos a hacer así, vamos a hacer así, en fin. Son tiempos difíciles. En ese tiempo debe haber sido algo parecido, y obviamente peor, porque terminó en un enfrentamiento armado. Entonces, esto yo creo que debe haber incidido enormemente en los accionistas, que probablemente algunos eran partidarios del gobierno, otros no, y la cosa puede haberse truncado por ahí. Insisto que esta es una suposición mía en base a estas cosas. No es que eso haya sido que terminó con la vida del Banco de Herrera, ¿no? En todo caso, el Banco de Herrera siguió funcionando en el papel aproximadamente hasta 1895, aunque hay otros datos que dicen que definitivamente se liquidó en 1889. Perdón, del 95 hasta el 99. Insisto en que probablemente estas dos cosas están relacionadas, ¿ya? Una situación civil muy compleja en el país que terminó con una guerra civil, ¿cierto? Y por otro lado, que, como dice la página del Banco Central, tal vez hubo algunos problemas administrativos en los estatutos o de otro tipo, que al final lograron que el banco no pudiera funcionar como correspondía, ¿ya? Y como digo, hasta el año 95 estuvo apareciendo en algunos informes el Banco de Herrera, donde hablaba de que había modificaciones de capital, pero el Banco de Herrera siempre mantuvo un capital poquito más de los 10.000 pesos y no varió de ahí. Estaba vigente, pero no salía de ahí, o sea, se notaba que estaba estancado, que no estaba funcionando. Yo creo que hasta ahí dejaría mi exposición como para palabras finales. El Banco de Herrera sí existió, el Banco de Herrera se suma a otras cosas sumamente importantes de Herrera, como el colegio jesuita que estuvo ahí, como los lavaderos de oro, como la gran producción que tuvo agrícola y ganadera por mucho tiempo y que significó como el granero de Chile en algún momento, ¿cierto? Es uno de los hitos importantes de Herrera y por lo tanto uno de los hitos importantes de nuestra comuna de Yumbel. Es un valor que está ahí, que lo tenemos y es importante que lo conozcamos y por eso quise aportar con estos datos que obviamente siempre son importantes para la historia de nuestra comuna, para nuestra cultura, para nuestro conocimiento. Eso, gracias. Don Rodrigo, muchas gracias por su presentación. Bueno, felicitarlo en este caso por tomar en atención a algo que es tan relevante y que de alguna u otra forma tiene que ver con otros vericuetos respecto de la actividad histórica. Yo voy a ofrecer la palabra, pero quiero partir un poquito para abrir y romper el hielo con dos elementos un poquito de análisis respecto de su presentación. La primera es valorar el contexto que usted da de la guerra civil del 91 y darle como un contexto respecto de la situación económica que está dando en el país, el dato de la cantidad de fallecidos en una sola batalla o en dos batallas, dado justamente otra vez el contexto de la gravedad que significa la revolución para Chile en esa época. Y el otro contexto es el de respecto de la búsqueda de fuentes que significa la construcción de esta realidad que es el Banco de Redes. Yo, algún tiempo atrás, teníamos un alumno que había hecho, que era justamente, que es de Yumbel,
que había hecho una investigación al respecto del Banco de Herrera. Eran otros años, entonces no, el Internet no estaba tan desarrollado y por lo tanto no existía tanta información. Y él llega más o menos a las mismas conclusiones a las cuales llega usted respecto del uso de la moneda, que se mandaron a imprimir, pero que no existen fuentes fidedignas respecto del billete en este caso, dónde fue impreso y la consulta. Entendiendo que en el periodo es súper necesario la realización de, de la actividad económica y cómo esta actividad económica se va complejizando, la construcción de un banco, em, ¿cuál es la capital importancia en este caso para la zona? Es decir, quiero explicarme. Chillán, uno lo entiende que es un poblado grande, ¿ya? Pero Rere en esta circunstancia es un poblado bastante más pequeño. Entonces, ¿cómo es que se produce esta, esta apropiación? Decir, miren, nosotros somos poquitos, somos chicos, pero producimos arte y vamos a hacer un banco. ¿Usted puede más o menos darnos algunos lineamientos respecto de cómo se provoca esta constitución? A ver, bueno, consideremos dos cosas. Una, que en ese tiempo Herrera era la cabecera del departamento, no era Yumbel. Herrera era más grande que Yumbel. ¿Ya? Punto uno. En ese tiempo Herrera tenía unos 5.000 habitantes. ¿Ya? Y Chile tenía unos 2,5 millones en total. ¿Ya? Entonces, por ese lado, digamos, son factores a considerar. Por otro lado, el dinero que ganaban estas personas con su ganadería, con su agricultura, para la época y para el sector era muy importante. Entonces ellos, y como la ley lo permitía, y de alguna manera era necesario para ellos tenerlo, decidieron formar el banco. Ahora, si nosotros comparamos, ¿ya? Era un banco chiquito, porque, por ejemplo, el Banco Nacional de Chile, su capital suscrito eran 24 millones de pesos, contra el Banco de Herrera, que tenía un capital suscrito de 100.000 pesos. Entonces, cuando hablamos de un banco, claro, hablamos de una cosa como súper grande, pero en realidad este banco partió como un banco pequeñito comparado con los bancos de Santiago, ¿ya? El Banco de Santiago, que también había un banco que se llamaba así, el Banco de Santiago, partió con 13 millones. Ese era su capital suscrito, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tenemos que sacarle un poco la idea de que se está creando un gran banco. Era un banco, pero era un banco pequeño, ¿ya? Y estas personas que lo formaban seguramente consideraron que era muy necesario, como en ese tiempo las comunicaciones y los caminos, todo eran muy rudimentarios, ¿ya? Consideraron que tener un banco ahí iba a ser muy importante para ellos y decidieron aportar con los fondos que ellos tenían como para crear un banco. Que entre paréntesis, como un dato anecdótico y un poco de Diego, había un hermano de un tío, de un bisabuelo mío también metido entre los accionistas. Muchas gracias, don Rodrigo. Se ofrece la palabra para consulta, de manera que podemos sacar más antecedentes respecto de la presentación de don Rodrigo, que es de gran valor histórico. Profesor Félix. Hola Rodrigo, buenos días. Hola. Buenos días a todos y a todas. Interesante lo del Banco Herrera. Yo primera vez que escucho una ponencia sobre el Banco Herrera. Sí, a modo de información, que yo no leí la tesis de un compañero que estudiaba en el magíster, que se llamaba, no me acuerdo el nombre del compañero ahora. Ya me acordaré. Era apellido Ross,
se apellidó Ross, hijo de parientes de bancarios también, cosas así. Entonces él hizo la historia de los bancos, y en eso el Banco Herrera, y un día me pregunta a mí, me habla del Banco Herrera, y yo le dije, sí, existió un banco, había escuchado yo también como yumbelino, y lo que él me había dicho que no había funcionado. Entonces a mí me quedó siempre eso, que ese banco no funcionó. Tú me lo acabas de decir que no funcionó como tal, digamos, ¿ah? Pero nada más, él estaba haciendo la investigación y yo después terminé mi estudio y me fui y cada uno partió por su lado. Así que estaría esa tesis también hecha sobre los bancos en Chile, y creo que toma el Banco RR, ¿ah? Después te puedo dar los datos. Me llama la atención, fíjate, que hayan toneleros. Y eso significa, 2 toneleros mencionaste tú entre los accionistas, significa la gran producción de vino de la zona, destacada por la cantidad de vinos que produce, porque me imagino yo que abastecía la zona y a Concepción. La Concepción, lógico, era de los vinos de Concepción adentro, pero no de Ñuble ni Chillán, sino que los vinos de Reres, que poco se mencionan, pero hay una fuente, un libro que habla de los vinos de Concepción adentro, ¿ah? Y esos son los vinos de Reres también, ¿ah? Que no se hablan de ellos, se habla solamente de los vinos de Chillán. Eh, lo otro que habría que, bueno, retomo la fuente. Cuando yo estaba haciendo mi tesis, anoté en algún cuaderno que no lo pude encontrar ahora, muchos datos que aparecían en la fuente sobre Yumbel y sobre Redes en el siglo XIX. Yo estudiaba el vino, pero ahí uno veía la lista de las cosas y aparecía Yumbel, Redes, y yo las anotaba. Y en esa anoté lo del Banco Herrera, pero más allá, a mí, como no estaba investigando eso, y no lo pude encontrar ahora, yo lo hice en años 90, imagínate. Entonces, y ahí habría que buscar, por ejemplo, se me ocurre a mí el Ministerio de Relaciones Exteriores, en esa misma época, para ver si a través del ministerio se mandó la comunicación a Londres para que imprimiera los billetes, por ejemplo. Y otras fuentes que son de la época, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Obras Públicas, Ministerio de Industria y Obras Públicas. Puede ser que ahí también hablen sobre el Banco Herrera, o la SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, o también los boletines de la Sociedad Nacional de Agricultura, que era la élite que manejaba todo eso. Entonces ellos tenían, si se creaba un banco, daban alguna información, de repente por ahí hay que buscar en la fecha que se creó y pueden aparecer algunos datos. Y creo que la fundación de los bancos, no sé, pero estaba pensando el Banco del Estado, también es de 1858, cuando uno ve por ahí la fundación, o sea, el banco también es de esa época, Banco del Estado, entre los que tú nombraste, o ahora es Banco Estado, antes era Banco del Estado. Y también hay una tesis ella sobre el Banco del Estado, fíjate, la hizo en ese mismo tiempo que yo estudiaba una profesora, que era profesora de economía, la hizo desde el punto de vista de la economía, ¿ah? Sobre el origen del Banco del Estado. Y lo otro que pienso yo que habría que buscar, qué relación tenía Rere, por ejemplo, en relación con Concepción para crear el banco. ¿Habían bancos en Concepción? ¿Cuántos habían? Y Rere está con un banco ahí surgiendo o apareciendo en 1889, como dices tú los datos. Entonces, esa es la relación. Pues yo acabo de escuchar que no había funcionado. Entonces, eso es lo que habría que destacar también. Bueno, tú diste la decadencia o por qué no funcionó el banco. Súper interesante las dos versiones, pero había que aclararlo por qué no funcionó. Digamos, aparte de esas dos, si es que hay otra visión, otra hipótesis del no funcionamiento del banco. Sería también por la decadencia de Redes, y una forma de salir de la decadencia de Redes en esa época, que lo menciona Helmo en el libro, pero no lo menciona probablemente tal. Yo estoy pensando que como una forma de salir de la decadencia se funda un banco para levantar a Redes a fin del siglo XIX. Podría ser también.
y sé que con un banco voy a resurgir o surgir. Esa era la verdad que eran más comentarios que preguntas. Tenía hartas dudas yo del Banco Herrera. Y voy a seguir investigando, ver si encuentro esos cuadernos que anoté por ahí, esos datos. Ahí si los tengo, te los voy a hacer llegar. Bueno, respecto de los toneleros, tú debes recordar, Félix, que en Yumbel, cuando nosotros éramos muchachos, había un tonelero todavía, que era don Temístocles Rivera. Sí, murió, sí, sí. Claro, y él fabricaba pipas y fudre, y no sé si fudre, lagares, y Sí. reparaba, obviamente, todo eso. Y en ese tiempo yo no sabía, no había estudiado todavía el vino como para ir a entrevistarlo o conversar con él, o tomarle fotos a su taller. Vivía a una cuadra de nosotros, cuadra y media. Sí. Leí por ahí, lamentablemente no tengo todo a mano, pero no sé si era en Rede o la comuna, que había 22 toneleros. 22. Ahora, de acuerdo a esta tabla de producción agrícola que rescató en su libro Herlich con Francisco Muñoz, dice que el vino, ¿ya? Chilla producían 346.000 litros de chilla, que una tremenda cantidad. Producían Chacolí 485.000 litros, que es un vino dulzón, ¿cierto? Que todavía se produce en otros sectores. Y el Disculpe, vino ¿eso es anual? anual, ¿sí? Anual. Y el vino que nosotros conocemos, el pipeño de hoy día, por decirlo así, 2.989.000, o sea, casi 3 millones de litros. Yo le voy a aportar un dato comparativo. En los años 70 en Yumbel había una cooperativa de productores de vino, cuyas instalaciones hoy día están para una empresa que compra hongos, moras y qué sé yo. En ese tiempo esa cooperativa acumulaba en sus bodegas ahí aproximadamente 3 millones de litros. Estamos hablando de los años 70. O sea, no es exagerado decir que en 1875 se producían 3 millones de litros de vino. No es exagerado. Considerando que en ese tiempo esos campos eran sumamente fértiles, que el clima era mucho mejor, ¿ya? Y que las actividades agrícolas eran pocas y por lo tanto se dedicaba más gente a esas actividades para hacerlas justamente más productivas. Así es que los toneleros era un rubro importante y siempre tenían trabajo, así que tenían sus recursos. Sí, qué bueno. Gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra de nuevo para la siguiente consulta. Bueno, nos damos cuenta, don Rodrigo, que hay hay hartas líneas de investigación respecto de los bancos en general y del Banco de Herrera en particular. Usted lo estableció respecto del contexto, lo estableció respecto de la funcionalidad, bueno, fue muy específico respecto también de la constitución del banco. Y bueno, quedan dudas al respecto. Es increíble cómo en este espacio, al igual que en la ponencia anterior de la semana pasada, habría más preguntas que, que, que certezas respecto de situaciones y encargos que se habían hecho en este análisis. Entonces, por eso sería bueno que aquellas personas que todavía están dentro del grupo, por favor, nos incorporaran con algún tipo de pregunta para don Rodrigo y así aprovechar a nuestro invitado. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, primero agradecer la presentación, muy interesante. Yo también nunca había escuchado del Banco de Herrera o de algún banco que no haya funcionado. Sobre lo que estaban mencionando antes en la pregunta anterior, con esto de los accionistas de los toneleros y de cierta forma, si es que salir, el profesor Félix mencionaba esto de salir como de una decadencia del sector, esto quiere decir que había mucha desigualdad
social dentro de Herrere en el siglo XIX más o menos, o en el sector ya de la zona, porque me queda la duda de estos pocos accionistas, de la mayoría de Herrere, los otros un poco de Yumbel y de Talcamávida. Entonces quería saber si es que había una desigualdad muy grande, una brecha muy grande en estratos sociales en esa época, si es que me pudiera comentar, por favor. La verdad es que yo no he investigado eso, Ya. ¿ya? Pero por lo que uno conoce de cómo han ido evolucionando los tiempos, nosotros con Félix, que tenemos algunos años más, cuando éramos adolescentes, nuestra sociedad era sumamente pobre, ¿ya? Sumamente desigual. Era muy común de que nuestros pantalones lo hacíamos durar todo el tiempo posible y que a veces había que parcharlo. Lo mismo que los zapatos, que se les rompía la suela y uno le ponía un cartón o qué sé yo. Y eso era muy común. Era muy común. Si eso lo traemos hacia atrás, hacia estos tiempos de los que estamos hablando, obviamente la pobreza debe haber sido mucho, mucho más grande. Por lo tanto, las personas y nuestra sociedad se formó así, en que algunas personas heredaron grandes tierras, ¿cierto? Y crearon riqueza con el trabajo de muchas personas que eran muy pobres. Entonces, yo lo diría solamente a manera de respuesta, pero reconozco también de que no, dejando en claro que no he hecho una investigación sobre ese tema, pero claramente de haber sido una pobreza muy, muy grande en que mucha gente trabajaba solamente para comer o por lo que le daban de comida en muchos casos. Claro, sí, porque tengo entendido que muchas personas que comenzaron con el cultivo con el cultivo de viñas, ¿no es cierto?, tenían peones o inquilinos que trabajaban a cambio de comida o de alojamiento dentro de la viña en general. Eso era lo que me causaba curiosidad, esa brecha, ¿no es cierto?, ese desequilibrio social también ahí. Bien, me queda un poco más claro. Claro, yo le voy a agregar un pequeño datito que es de antes de la independencia, ¿cierto? En que los soldados españoles, cuando se jubilaban, por decirlo de alguna manera, recibían como pago un pedazo de tierra, que podía ser, no sé, dependiendo de la importancia del militar, podían ser unas pocas hectáreas o muchas hectáreas. Y dentro de esa tierra que recibían, a veces vivían los habitantes originarios, los mapuches, y eran parte de lo que el rey les daba. O sea, le decía, mira, ahí tiene todo ese terreno con toda la gente que está dentro, y esa gente tiene que trabajar a usted. Entonces, de ahí viene ese sistema, por eso fue una evolución sumamente lenta y es muy fácil, ¿cierto?, llegar a la conclusión de que la gente al final trabajaba por la comida, por poder alojar en un lugar, ¿cierto?, porque era un sistema un poquito todavía medio semifeudal. Sí. Así que eran muchas las diferencias sociales. Ok, muchas gracias. Bien. ¿Alguna consulta? Don Félix. Agregando un poquito a lo que han dicho ustedes, han hecho referencia a lo que son las encomiendas, las mercedes de tierra que entregaba el gobierno español, y que eso después siguió con el sistema del latifundio, ¿no? Lo que nosotros conocimos, Rodrigo, en la época ahí, el inquilinaje. La gente que vivía dentro de las propiedades grandes, ¿cierto?, era un inquilino y que vivía en un principio sin el sueldo, solamente por vivir en el pedazo de tierra tenía que trabajarle al patrón. Después aparece la ley del seguro obrero en 1930 más o menos, y ahí ya tuvieron que pagarle, ¿cómo se llama esto?, imposiciones a los obreros agrícolas
y de ahí para adelante el sistema de imposiciones. Pero antes era más también por la comida y por arrendar el pedazo de terreno. Y en cualquier momento lo podían echar y traer a otro, porque habían filas de gente que quería ser inquilino y el que estaba ahí, el que tenía que soportar todas las cosas que se le imponían. ¿Ah? Y como dijo Valentina, claro, en el sistema de las viñas trabajaba mucha gente, como en todos los trabajos del campo, era tipo minga, a trabajar por la comida, por la comida. También, como hasta la década del 70, Rodrigo, todavía se usaban las charlas de auto, ¿cierto? Más o menos. Sí, andaba gente con las charlas de auto todavía. ¿Ah? Y lo que hizo Rodrigo, uno lo veía normalmente pasar por la calle y de repente la gente parchaba el pantalón nomás, pues le ponía un parche atrás, cosido a mano, y se notaban los dos parches atrás. Pues. Y las charlas de auto era muy común verlas, por ahí hasta la década del 70, después ya fue cambiando poco a poco, pero eso, la desigualdad, Valentina, viene de allá hasta el día de hoy, pues, hasta el día de hoy hay desigualdad. Se habla de la equidad hoy día, ¿cierto? De la sociedad chilena, en fin, todo ese tipo de cosas. Lo que yo quería preguntarte, Rodrigo, era en esa época de 1869, ¿cómo era la vía de comunicación con Rere? ¿Tiene alguna información tú? ¿Había tren ya? ¿Estaba el Rere con Concepción? ¿Estaba el tren o todavía era el Bío Bío? ¿O camino por tierra? No, yo por ahí leí en algún momento de cuándo partió el tren, pero entiendo que fue posterior a esa fecha. ¿Ya? Ya. De hecho, el año pasado en una de las ponencias, la que hizo Helmut, no sé si te acuerdas, que hablaba de que la municipalidad se creó originalmente en Rere y los concejales, la mayoría eran, los concejales hoy día, los regidores de ese tiempo, eran de Yumbel, entonces tenían que ir a las reuniones a caballo y en el camino y a veces en pleno invierno con mucho barro y al final no se hacían las sesiones porque no se podía llegar. Así que me da la impresión de que el tren fue con posterioridad a Ya. esa fecha. Sí, preguntaba porque podía haber también establecer para el sistema establecerse relaciones. ¿Ah? Si era muy difícil acceder a Concepción, era necesario el Banco Enrere también, Claro, porque si claro. no había una buena comunicación, porque esos caminos de Enrere son rojizos, tipo greda, que en invierno cuando se mojan prácticamente no se puede andar por ahí. Pero Claro. ahora ya está un poco mejor. Así que era por eso preguntaba si había una comunicación mayor, porque también puede ser que el aislamiento de Rere los rerinos, la gente de Rere, haya luchado por tener o querer tener un banco, un banco ellos, pues así como no lo tenían, o lo tenían los de Concepción, por ejemplo, pero no lo tenían ellos. Era Claro. esa podría ser otra de las tantas cosas que se pueden decir. Pues. Sí, Y es bueno, muy probable, claro. como señalaba el profesor Juan Rivas, que quedan más dudas. O sea, esto genera dudas y genera que la gente investigue, ¿ah? Que se preocupe, si alguien quiere hacer alguna investigación, que la haga. Porque hay mucha fuente para estudiar y mucha duda también. Claro. Y lo otro, como tú bien señalaste, Rodrigo, se borran un poco los mitos esos de que de que el Banco de Herrera era el más antiguo en Chile y no era así, para que la gente sepa que no era así. Se van borrando mitos. Era eso mi comentario. Yeah. Don Cristian, Hola, soy Cristian Pinto, soy académico del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad del Biobío. Primero que nada quería felicitarlos, ¿no? por la iniciativa de rescatar la memoria de esta zona tan bonita, ¿no? que es Yumbel y Rere, ¿no? Por ahí tenemos algunos lazos familiares con esa zona. Bueno, interesante la ponencia sobre el banco de Rere, ¿no? Todos habíamos escuchado hablar de
de esa institución, ¿no? Y que como una ciudad tan chica tenía un banco. Y la verdad, en este ratito estuve mirando alguna información más interesante, casi anecdótica, que compartir. Primero, salía la información de una subasta de un billete del Banco de Herrera, subastado en más de $1000. Un billete de 10 pesos, con la imagen de la diosa Minerva, ¿no? y una yunta de bueyes. Segundo, decir que en los registros del Ministerio de Hacienda hay autorizaciones para la emisión de billetes donde se incluye el Banco de Herrera hasta el año por lo menos 1893. Y sale aquí el documento, una autorización para emitir billetes hasta 37.511 pesos de la época. Y hay una lista, ¿no?, de grandes bancos encabezadas por el Nacional de Chile que recibe la misma autorización por 3.674.000 pesos. Y hay otros bancos tan pequeñitos, ¿no? El Banco de Arauco sale 22.748 pesos, autorización para emitir billetes. El Banco de Yanquihue, Banco de Colchagua, en fin, también por esas cifras similares. Entonces, el banco tenía por lo menos una existencia administrativa hasta esa época. No fue tan poquito el tiempo que duró. Lo otro es que el hecho de que no hayan llegado a sus billetes no quiere decir que el banco no haya funcionado. Puede haber hecho otro tipo de operaciones bancarias, por ejemplo, otorgar préstamos o emitir algunos documentos de crédito como letras o cosas así. Yo creo que hay bastantes otros vestigios para seguir investigando este tema. Eso por ahora. Ya. Interesante. Y yo quisiera dejarle a ustedes también las fuentes en las que yo investigué. ¿Ya? Hay un libro que se llama Los bancos, de Guillermo Cortés Julio. ¿Ya? Ese es sumamente interesante, habla en general de los bancos en Chile, y de ahí obtuve yo gran parte de información. Y después hay otro libro. Ahí sí. Ahí se ve. Sí. Ahí hay dos billetes del Banco de Herrera. El más como conocido, el más famoso, el de los 20 pesos, en que efectivamente, como comentaba el caballero recién, está la diosa Minerva. Como estos billetes eran impresos en Europa, eran las imágenes también que normalmente se ocupaban en Europa, ¿ya? Y hay una locomotora a mano izquierda que indica también como la pujanza, la modernización de ese tiempo. Y arriba en el banco en el de los 10 pesos, que aparece una yunta de bueyes, que es algo como muy, muy propio también de la época, ¿verdad? Yo tenía un pequeño datito que se lo voy a ver, lo vamos a ver al tiro. Porque todo eso tuvo una evolución, las imágenes que fueron apareciendo en los billetes de todos los bancos de Chile, no solamente del Banco de Herrera, ¿no? Entonces, se me perdió. Pero bueno, esencialmente las primeras emisiones fueron con motivos que se usaban en Europa. Posteriormente se empezaron a utilizar motivos de las actividades productivas que se hacían en Chile, ¿cierto? Incluso en algunos casos se llegó a poner imágenes de los dueños de los bancos, ¿ya? Un señor Bunsen por ahí creó un banco y puso su fotografía en los billetes. Entonces tuvo toda una evolución
¿ya? La imagenología que fue apareciendo en los billetes en general de los bancos de Chile. Así que eso les dejo ahí con la imagen. Son unos billetes muy bonitos además. Oye, Rodrigo, profesor Juan Ría, ¿puedo? Sí, pues, dele nomás. Rodrigo, estoy buscando, mira, busqué aquí, porque tú muestras los billetes, aparece la yunta de bueyes, que es lo campesino, ¿verdad? Y la diosa Minerva, y busqué aquí en el Google, dice, diosa Minerva es la diosa de la sabiduría, las artes, la estrategia militar, además de la protectora de Roma y de la patrona de los artesanos. Se corresponde con Atenea en la mitología griega. Entonces también habría que ver que en ese momento, ¿cierto? Si se pone la diosa Minerva es porque algo había que relacionarlo con la sabiduría, las artes. No sé si lo militar ya se había terminado, me parece, en redes, ¿no? Y es para la protectora de Roma y la patrona de los artesanos. Interesante, ¿eh? Interesante. Eh, eso. Ahora la otra pregunta, ¿tenía edificio en Rere o no? ¿Sabes tú eso? Lo que dicen los estatutos es que las reuniones que hace y que va a hacer la sociedad que conforma el Banco de Rere, o los socios, se harán todos en la municipalidad. Ah, ya. ¿Ya? Así dicen los estatutos, que se harán las reuniones en la municipalidad. Ya. Pero hacia el final de los estatutos se comisiona a uno de los socios principales para que con los dineros que se aportan haga los gastos que corresponden a la partida del banco, probablemente mandar a hacer una sede o un edificio, qué sé yo, lo mismo que mandar a hacer los billetes y a lo mejor contratar personas que trabajen y eso. Pero originalmente se reunían en la municipalidad. Ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra consulta para nuestro invitado? Muy bien. Yo creo que por razones de tiempo y en virtud agradecer a don Rodrigo Vivero su presentación, agradecer la participación de todos aquellos que hoy día quisieron estar con nosotros en esta jornada, de las terceras jornadas de historia de Yumbel, agradecer la presentación nuevamente de don Rodrigo Viveros con su interesantísima presentación respecto del Banco de Redes, y bueno, dejarlos invitados para el próximo sábado a una nueva jornada de la tercera jornada de historias de Yumbel. Muchas gracias a todos, les deseo una feliz tarde.